Hola, saludos nuevamente. A través de esta saga hemos querido presentar los trabajos de grandes investigadores de la historia suprimida de la humanidad como lo fueron Atienza y Charpentier, que investigaron sobre aquellos héroes cazadores de la tecnología de los Atlantes. Pero ¿qué podríamos afirmar sobre la realidad de estos hechos? ¿Realmente existen pruebas arqueológicas que confirmen esta hipótesis? ¿Se ha topado la arqueología moderna con objetos y mecanismos imposibles que simplemente no podrían haber sido construidos hace más de 2000 años, pero que sin embargo a través de estos años han aparecido en antiguas ruinas causando gran consternación y asombro? A continuación, presentaremos para todos ustedes algunos de estos increíbles mecanismos de los dioses. Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. What's it for? Is that what you want to know? You want to know what this is all about? Is that it, Gelfling? You don't know? You've never looked at the heavens. Everything in the heavens is here, moving as the heavens move. This is how to know when. That's what. Suns, moons, stars, yes! The angle of eternity. That's how I know it's coming. How else can I make the prediction? 1,000 years ago, there was a great conjunction. I was there. 3 suns lined up. That's when the crystal cracked. That's when the Skeksis appeared. And the Mystics. Another great conjunction coming up. Anything could happen. A medida que la arqueología fue ganando terreno en el mundo moderno, los relatos que hablaban de lugares fantásticos, de objetos mágicos, fueron quedando descartados como simples alegorías míticas hasta que a medida que estos hallazgos arqueológicos fueron en aumento, la arqueología entonces se encontró con objetos antiguos de hace miles de años que resultaron ser verdaderos quebraderos de cabeza para el marco teórico imperante. ¿Cómo era posible hallar objetos de miles de años de antigüedad cuya construcción y funcionamiento parecían tener tan o aún más complejidad que los objetos construidos en nuestra época? Estos objetos fueron llamados con el tiempo por investigadores alternativos como los OPART, o objetos fuera de tiempo, evidenciando el misterio que significaba un hallazgo totalmente novedoso y que denotara tecnología sumamente avanzada para una época entre comillas primitiva. El disco de Festos es un extraño artefacto circular encontrado en 1906 por el arqueólogo italiano Luigi Permier, mientras buscaba entre los restos del Palacio de Festos,
un palacio de la época minoica sepultado y cubierto de cenizas en la isla de Creta. El disco de Festos posee 3.500 años de antigüedad, mide 15 centímetros de diámetro y tiene 242 signos o caracteres, 30 por un lado, llamado lado A, y 31 por el lado B. Tras cumplirse más de 100 años desde su hallazgo, ningún arqueólogo ni experto en lenguas minoicas ha logrado descifrar sus códigos hasta hoy, ni menos descubrir para qué era utilizado. Muchos expertos en lenguaje minoico como Gareth Owen han descubierto ciertos signos parecidos a otros hallados en la cultura cananeo-fenicia y así también semejantes a la llamada diosa del laberinto, la sacerdotisa iniciadora de los misterios del profundo símbolo conocido como Labris, que hablamos en nuestro anterior capítulo. Aún así, el misterio continúa a tal nivel que muchos, en su impotencia por descifrarlo, simplemente han decidido afirmar que se trata de un mero fraude, idea que tampoco ha podido tener un peso de prueba definitivo. ¿Cuál es la función del disco de Festos en los palacios laberínticos? Algunos aluden a que se trataría de un calendario bimensual por poseer 31 y 30 caracteres a ambos lados, uno por cada mes. Pero aún así, esta hipótesis no aclara nada de su función ni para qué fue diseñado. Objetos como estos son los que nos permiten hablar del gran enigma que aún presenta muchos aspectos de la cultura minoica. ¿Era este disco una especie de CD-ROM antiguo con claves iniciáticas para abrir la conciencia a nuevas realidades según cómo se utilizasen los códigos, sílabas y palabras mágicas que supuestamente estaban escritas en sus caras? Pertenecía al disco de Festos a un mecanismo aún mayor en el cual era introducido y funcionaba de acuerdo a alguna técnica o tecnología desconocida. Lo que sí llama la atención es cómo la estructura posee semejanzas a los petroglifos circulares y laberínticos encontrados por todo el mundo, que luego cientos de culturas han implementado en sus templos y expresiones artísticas. ¿Es el disco de Festos la clave para los misterios iniciáticos de conocimientos de antiguas civilizaciones que aún permanecen indescifrables por nuestra época actual? El misterio sobre este extraño artefacto minoico aún parece ser muy difícil de resolver. En el año de 1900 de nuestra era, al noreste de la isla de Creta, cerca de una isla llamada Anticitera, fue encontrado a más de 50 metros de profundidad uno de los naufragios griegos más famosos de nuestra época. Curiosamente, fue hallado por casualidad, ya que unos recolectores de esponja, tras una gran tempestad, decidieron llegar a las costas de esta isla a probar suerte y se encontraron con uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de todos los tiempos, el llamado Pecio de Anticitera. Pecio es el nombre que se le da a los restos de un barco sumergido. En estos restos se encontraron varias estatuas de bronce, mármol, artefactos de vidrio, monedas y todo tipo de joyas, y aún hasta la fecha siguen apareciendo más piezas invaluables. De entre todas estas piezas, una en especial, que al principio fue catalogada como un trozo de bronce fundido y corroído por el coral y el óxido, y fue dejado de lado. Años más tarde, se logró descubrir que este trozo de bronce, como lo llamaban, tenía varios engranajes de bronce superpuestos, lo que causó un poco de extrañeza y escepticismo, diciéndose que parte de los, entre comillas, expertos de la época, que un instrumento así no podía ser de origen tan antiguo, sino de algún navío más moderno que lo dejó caer. Pasaron más de 60 años, donde al final un conjunto de varios expertos en arqueología, junto a renombrados físicos e historiadores como John de Sola Price, llegaron a la impactante conclusión de que aquel fragmento era una verdadera computadora de más de 2000 años de antigüedad, y que al desmontarla con sumo cuidado descubrieron 30 engranajes de bronce y 83 engranajes menores, todos intercalados por un gran engranaje mayor de 223 dientes. Se trataba de uno de los descubrimientos más importantes en la historia del desarrollo de la ciencia. La máquina no tenía registro histórico conocido en la antigüedad, no había una tradición ni ningún historiador que hablase de ella. Era un completo enigma. Por ende, fue bautizado como la máquina de Anticitera en honor a la región de la isla del mismo nombre donde fue hallada. La máquina de Anticitera mide alrededor de 33 centímetros de altura
por 12 centímetros de ancho, lo que resulta aún más fascinante por su complejísima elaboración y mecanismos. Poseía engranajes sincronizados para señalar los años, meses, semanas, días, horas, ciclos de los 7 planetas visibles, entre ellos el ciclo de Marte, de Venus, Júpiter, entre otros, los ciclos lunares y los eclipses dentro de un plazo de más de 70 años. Las capacidades de medición astronómica de este mecanismo son simplemente impactantes. Su precisión es inclusive más avanzada que los mecanismos de medición usados hoy en día para ciclos planetarios, solares y lunares, y así también como para eclipses. La Anticitera no tiene registro de mecanismos previos a ella, y su función parecía ser el otorgar información a navegantes y centros astronómicos de manera sumamente precisa en el pasado. De este tipo de mecanismos solo hay algunos registros breves en la historia greco-romana de hace 2000 años o más, de descripciones de mecanismos parecidos que luego serían usados por Kepler, Copérnico, entre otros, como lo es la llamada esfera almilar, otra estructura astronómica que a ciencia cierta no se sabe muy bien quién fue su constructor original y de dónde fue su origen, rastreándose inclusive esferas almilares muy parecidas en la milenaria China. Como dijimos, nada se sabe de quién pudo construir la llamada Anticitera, un mecanismo que solo podía ser igualado recién 1000 años después, pasado el Renacimiento, con las primeras técnicas de relojerías europeas. Existen hipótesis que comentan que pudo ser uno de los grandes tesoros de Pérgamo, la segunda gran biblioteca del mundo antiguo, después de Alejandría, que también poseía milenarios secretos y grandes conocimientos antiguos. La biblioteca de Pérgamo, así como la de Alejandría, fueron saqueadas y arrasadas alrededor del siglo I a.C., tras la confrontación de Julio César con los egipcios y otras revueltas civiles en la región. Muy poco o casi nada pudo escapar de las llamas, el saqueo y la destrucción de los lugares de conocimiento más importantes del mundo antiguo. Como vemos, Anticitera y el disco de Hefestos son dos ejemplos que marcan un gran desafío para la ciencia antigua. Ambos, de más de 2000 años de antigüedad, se originan en el oscuro pasado de la arqueología que hasta hoy no ha podido ser dilucidado. Todos ellos nuevamente son encontrados en referencia y alrededor de lo que fue el Imperio Minoico y la isla de Creta. ¿Quién o quiénes fueron los maestros de estos inventores? ¿Quiénes transmitieron conocimientos tan valiosos y adelantados para la época? Porque estos grandes misterios de la ciencia y la arqueología son justamente hallados, como ya dijimos, cerca de donde floreció el gran Imperio Minoico. ¿Qué secretos provenían del legado de los hijos del toro celestial? Como ya hemos hablado en videos anteriores, también existen alusiones a robots, como lo son el poderoso y gigantesco Talos, quien fuera un gigantesco robot que custodiaba la isla de Creta, robot que fuera derrotado por Jasón y sus compañeros de viaje llamados los Argonautas, viajeros míticos que también creemos realizaban las mismas incursiones de pesquisa de recursos y artefactos extraños de otros imperios, tal cual Hércules y su grupo. Cuenta la leyenda que Talos falleció asesinado por este grupo, quien le hizo perder el líquido que lo hacía moverse, o una especie de sustancia, al Jasón abrir una abertura en su talón. La historia de Jasón nos cuenta cómo el héroe, junto a su grupo de héroes y guerreros, van en busca de una piel de un carnero de oro llamado el Vellocino de Oro, único artilugio mágico capaz de aliviar la extraña enfermedad de su padre. Creemos que esto también es una alegoría para las pesquisas de riquezas y otros recursos de preciado valor como fueron el oro, entre otras piedras preciosas.
Las hazañas de Jasón han sido llevadas en varias ocasiones al cine y la televisión a través de la segunda mitad del siglo XX. Recomendamos verlas imprescindiblemente para aquellos que gustan de las sagas de aventuras basadas en los mitos griegos. Inclusive hasta hace unos años ya también cuenta con un videojuego de aventuras que narra de manera muy interesante las peripecias de aquellos héroes míticos que surcan los mares en la poderosa nave Argos. El mito nos cuenta que en la región llamada Cólquida, actual Georgia, existía un rey llamado Eetes que desafió al héroe Jasón a dominar a los terribles y enormes toros de bronce que merodeaban el reino, llamados calcotauros, seres que eran capaces de echar fuego por sus fauces y arrasar contra cualquier enemigo. Jasón, al volver su cuerpo invulnerable al fuego, logró domar a los calcotauros para así arar los campos y plantar en ellos los dientes del dragón que el héroe Cadmo había vencido. De estos dientes plantados en aquellas tierras brotaron cientos de guerreros que parecían no tener conciencia de sí mismos, solo para la guerra. A estos guerreros se les llamó Espartoi, que significa seres que fueron sembrados. El elemento interesante es que es la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, la que le da este consejo a Cadmo para generar este tipo de guerreros que dan una clara alusión a algún tipo de clonaje o hibridación asistida por los dioses. La alusión del nombre Espartoi suena semejante a la palabra espartano, aunque no exista relación alguna con este pueblo guerrero. Y estos seres extraños, sí es curiosa que la historia nos habla de dientes de dragón que generan híbridos guerreros sin conciencia y que son implacables en la lucha. Recordemos que los avances científicos han mostrado que son justamente los dientes los que también poseen gran cantidad de células madres en los humanos, desde donde se podrían regenerar tejidos e inclusive permitir una clonación mucho más óptima. Misteriosamente, estos relatos parecieran tener ese pequeño dejo de tecnología oculta que ahora es comprensible. Hibridación expresada por los mitos. Los calcotauros fueron después adquiridos por juegos de rol llamados Calabozos y Dragones, manteniendo esta imagen de los toros mecánicos y rebautizados con el nombre de toros gorgones, y podemos ver entre líneas cómo dichos seres eran lo más parecido a robots, como lo fue aquel poderoso robot Talos. También pareciera que el toro de fuego o toro solar pasó con el tiempo a ser expresado en artilugios rituales sumamente crueles y primitivos por el antiguo Mediterráneo en los cultos realizados a Moloch y deidades fenicias. Hubo casos de reyes que representaron a estos toros de fuego que eran adorados por fenicios y a los cuales se les ofrecían víctimas para ser quemadas vivas dentro de los vientres de bronce de aquellas estatuas. Es el caso del rey Falaris, que reinó alrededor del siglo V a.C. en la isla de Sicilia, que se contaba arrojaba vivos a sus enemigos políticos dentro de un toro de bronce ahuecado que era calentado a elevadas temperaturas por una hoguera. Se dice que Falaris también practicaba el canibalismo y gustaba de devorar niños recién nacidos. Tras ser depuesto en una revuelta por el general Telémaco, se cuenta que Falaris fue arrojado dentro del mismo toro incandescente que él había fabricado, pagando así sus crueles actos. No sabemos si esta historia es auténtica o no. Sabemos que está más o menos en la época en donde el imperio minoico fue cayendo en decadencia y el imperio griego fue alcanzando la supremacía. Los romanos con el tiempo hablaron de Falaris como un gran rey arquitecto y prodigioso jurista que gustaba de mantener el orden en su reino. Lo que sospechamos es que quizás, así como ocurrió con la leyenda del Minotauro, del cual su nombre fue ocultado y bestializado, es posible que en este caso también ocurriera lo mismo con Falaris, a quien se le achacaron horribles crímenes para luego extraer los conocimientos derivados de la iniciación del toro celestial o toro solar, posible símbolo del conocimiento fenicio y atlante. Curiosamente, si miramos algunas de las vasijas encontradas en el palacio de Nosos en Creta, notamos como a pesar de ser hechas de cerámica cocida, parecen imitar remaches y manillas que solo lograron verse mucho después en vasijas hechas de bronce o acero en culturas más elaboradas. ¿De quién aprendieron a diseñar estos utensilios cuando la tecnología en esas épocas no permitía crear vasijas remachadas de bronce
como las que supuestamente imitaron los minoicos solo en versiones hechas a greda cocida. Hay investigadores de la historia oculta que ven en esto una prueba de que los minoicos heredaron sus técnicas de civilizaciones mucho más avanzadas, las cuales parecen haberse perdido en el tiempo, de las cuales los minoicos solo imitaron sombríamente en artilugios y en objetos específicos para sus ritos. Uno de los artefactos más extraños encontrados hasta la fecha se encuentra en perfecto estado de conservación aún hoy, y es la llamada copa de Licurgo, una copa elaborada para la nobleza del Imperio Romano del siglo IV de nuestra era, pero que pasó por decenas de coleccionistas desde el Renacimiento hasta nuestros días, y fue donada nada más ni nada menos que por la familia Rothschild al Museo Británico de Londres. La copa tiene una característica sumamente especial, que es única en su tipo. Está hecha de una sola pieza de vidrio, o sea, no tiene partes que la componen, sino toda la copa fue tallada de una sola vez, pero su estructura microscópica encierra un dato sorprendente que dejó pasmada a la ciencia que la investigó bajo microscopio en nuestra época. La copa de Licurgo en sus formas muestra al rey Licurgo, que supuestamente vivió en Tracia en el siglo III a.C., quien entrara en un profundo estado de demencia que le hizo perseguir a los seguidores del dios Dionisio o Baco, dios del vino. Licurgo mató a sus hijos y persiguió a su propia esposa para intentar matarla por ser ella una sacerdotisa de dicho dios, a lo que Dionisio manda una horrible sequía sobre el reino hasta que el rey fuera depuesto y muerto por su propio pueblo, cosa que ocurrió en no mucho tiempo. Otra leyenda dice que Dionisio transformó a su sacerdotisa Ambrosía en un enorme árbol de la vid, que estranguló al rey Licurgo al intentar matarla, poniendo fin a tan desquiciado monarca. La copa de Licurgo reflejaría esta escena donde podemos ver al rey enredado entre las lianas de la vid, con Ambrosía no muy lejos de él, en torno a unos sátiros que parecen burlarse de la escena. Lo curioso es que esta copa es capaz de cambiar de color desde el verde a un rojo intenso, con los efectos de la luz, y así también cuando el vino es llenado en la copa, cambiando a dicho color. De manera sucesiva podemos ver cómo el color se magnifica en el centro de la copa, en la figura del rey Licurgo. Un dato que también causó mucha atención en los que investigaron dicha copa. ¿Cómo es posible esto? Científicos en las últimas décadas descubrieron que esto se debía ni más ni menos a que la copa estaba fabricada en base a nanotecnología, una tecnología que ocupa partículas microscópicas de elementos minerales u orgánicos para generar estructuras avanzadas y resistentes. Con gran asombro, la ciencia no tuvo otra opción más que asumir que no tenía idea de cómo se había logrado tal prodigio en la copa de Licurgo, en una época que ellos reconocían como primitiva en el uso de esta técnica, ya que, como sabemos, la tecnología es usada, este tipo de nanotecnología es usada solo hace unas pocas décadas gracias a instrumentos sofisticados que nos han permitido grandes avances en la creación de micromateriales y microsustancias en el ámbito de la química, física, biología y medicina. La copa de Licurgo fue bañada por varias capas de nanopartículas de oro y plata de 20 nanómetros o menos de espesor, mucho más pequeñas que el ancho de un cabello humano, que mide cerca de 170 nanómetros aproximadamente. La copa de Licurgo fue elaborada con un proceso que creíamos solo posible en nuestra era, la nanotecnología. Este es el secreto de por qué cambia de color al exponerse al contacto con la luz o líquidos en su interior. ¿De dónde provino en los romanos del siglo IV un conocimiento semejante? Hay cronistas que dicen que dicha copa estuvo una vez en la ya mencionada Biblioteca de Alejandría, y que posiblemente hubo mucho más objetos derivados de este tipo de tecnologías impensables de visualizar para las personas de esa época. Recordemos que el llamado Faro de Alejandría, hoy ya desaparecido, poseía en su fuego, que nunca se apagaba, una combustión especial y misteriosa de la cual no hay registro, que era producida por una mezcla misteriosa de componentes que le permitían arder día y noche. También recordemos que el llamado fuego de Constantinopla mantuvo alejado a los invasores que intentaron tomar la ciudad por mar por siglos,
ya que dicho fuego, según los cronistas y observadores de la época, era lanzado por catapultas desde las torres de la fortaleza de la ciudad y flotaba en el mar por horas sin consumirse, y se propagaba con gran rapidez y combustión cuando entraba en contacto con todo tipo de objetos que se acercaran, fueran maderas o acero y aleaciones. El fuego de Constantinopla fue en lo que se inspiró el escritor J.R.R. Martin para el llamado fuego valirio de la saga de Game of Thrones. ¿De dónde venían todos estos conocimientos? ¿Quiénes fueron los que dieron estos saberes a los seres humanos? ¿Qué culturas perdidas elaboraron tan avanzada ciencia? ¿Tiene que ver esto con los misterios de los conocimientos de los atlantes? Uno de los grandes desastres naturales que asolaron gran parte de la isla de Creta fue la erupción del volcán en la isla de Santorini, conocido también como Tera, cercano a la isla de Creta, cuya erupción lanzó miles de toneladas de ceniza a la atmósfera, generando una enorme caldera de más de 60 kilómetros cuadrados. La devastación generó caos en las islas cercanas y se argumenta que esto fue el comienzo del fin para el Imperio Minoico. Alrededor del 1600 a.C., el volcán Tera ha sido uno de los más activos y peligrosos de la historia humana, registrable durante milenios. La erupción de este volcán en la época minoica fue tan poderosa y violenta que generó una columna de humo de más de 100 kilómetros de diámetro en tan solo unas pocas horas, causando inclusive cambios en el clima a nivel planetario, cubriendo con una densa nube negra los cielos de algunas regiones continentales por miles de kilómetros desde el Mediterráneo, Medio Oriente y África. Egipto fueron testigos de esta gran catástrofe. Inclusive en esa época los astrónomos chinos registraron aquella gran nube negra oscureciendo los cielos del milenario imperio. Se dice que el cambio de la temperatura de los mares, los grandes depósitos de ceniza e incendios constantes terminaron por devastar al imperio minoico y lo hicieron presa fácil de aquellos ancestros emparentados con los griegos, el imperio micénico, que ingresó con facilidad a los territorios minoicos. Nos parece extraño que también un imperio con todas las características de la antigua Atlántida terminara parecido a su antecesora de la misma manera trágica y violenta. Algunos ven en esto algún experimento fallido de algún tipo de tecnología avanzada que propició la erupción de un volcán sumamente inestable en la región. Pudo ser el grupo de Dédalos que, tras un experimento fallido, tuvo que pagar unas caras consecuencias en esta erupción volcánica. Otros ven en esto solamente un efecto natural, pero ligado a las leyes del karma o fuerzas superiores. Otros que fue esta catástrofe la que creó la leyenda de la Atlántida por parte de los griegos, un tema en el cual no estamos del todo de acuerdo por los argumentos ya citados en videos anteriores, ya que la Atlántida presentaba unas coordenadas geográficas y un legado mítico y cultural que parecía ser mucho más antiguo y mucho menos coincidente con el ya desaparecido imperio minoico. De todas formas, la última palabra la tienen todos ustedes. Los datos y las hipótesis están puestos a disposición de la curiosidad y la reflexión de quienes reciban esta información con una mente amplia a los grandes misterios del pasado. Vemos cómo los nombres y las semejanzas mencionadas van calzando en los mitos más arcaicos, fusionándose a un único y gran relato primordial, volviendo a ponernos nuevamente nuestro punto de partida de esta serie, que menciona a aquellos gigantes sobrevivientes del mundo perdido y su legado tecnológico y espiritual, que las potencias más antiguas buscaron incansablemente con el fin de obtener progreso para sus reinos. Despedimos las hazañas de Hércules en las cuales nos hemos inspirado para realizar esta investigación, concluyendo que la historia de su trágica muerte nos parece demasiado elaborada y mitológica para tener algún grado de interpretación real, que nos cuenta que el héroe muere calcinado al incendiarse la túnica que le entregó su esposa Deyanira, una túnica que estaba empapada con la sangre mágica del centauro Neso que Hércules había asesinado. Deyanira lo hizo en venganza porque el héroe la había engañado con una princesa de nombre Iole.
La sangre de Neso se inflama en el cuerpo de Hércules, causándole una terrible y dolorosa muerte. Lo que queremos aportar para finalizar esta investigación sobre los trabajos de Hércules se basa en esta pintura encontrada en una vasija griega que representa a Hércules viajando por los cielos en el vaso del dios solar Helios, episodio interesante que mencionamos en el capítulo 2 de nuestra serie, al cual queremos hacer una segunda lectura. Es como se representa al héroe de la misma forma que es representado al rey Euristeo, quien había encomendado al héroe realizar sus misiones. Podemos ver que quizá Hércules haya también pasado a ser un rey oculto dentro de una vasija, término simbólico usado para señalar a aquellas operaciones encubiertas en el mundo antiguo encomendadas por el rey Euristeo, quien se escondía en una vasija apartado de la nobleza y el ajetreo del palacio para comandar desde ahí sus acciones con Hércules. Un símbolo obviamente de conspiraciones ocultas que muchos reinos antiguos llevaron a cabo para extraer el escaso legado atlante en el Mediterráneo. De eso ya hemos dado infinidad de indicios en esta serie. Hércules sería entonces, tras terminar sus misiones, un nuevo rey a cargo de las operaciones encubiertas en el mundo antiguo, ya que según cronistas y recopiladores del mundo pregriego como Apolodoro, nos dicen que Hércules quizás pudo ser un rey real que vivió en las tierras de Grecia por el año 1260 a.C. Más allá de esto, no existen pruebas arqueológicas que lo avalen, más que estos misteriosos relatos que parecen esconder un relato en paralelo a la lectura oficial del mundo antiguo. Desde aquí es todo lo que de momento podemos vislumbrar sobre este mítico y grandioso personaje, hijo de los dioses, Hércules. Esperamos con esto haber sido de aporte para arrojar nueva luz sobre estos grandes enigmas del posible legado de la Atlántida en los reinos del mundo antiguo. Pero aún queda por dar a conocer otro ejemplo más de cómo este tipo de operaciones encubiertas también son sacadas a la luz por nuestra investigación, llevándonos en esta oportunidad a las milenarias tierras de la India, donde se pudo haber escondido uno de los sabios alquimistas y científicos lemurianos más poderosos de aquellas épocas, quien intentó incluso desafiar a los dioses y opresores tiránicos de su tiempo, y quien fuera demonizado y deformado por los mitos oficiales de aquella época en ese lugar del mundo. Aquel gran mago alquimista, a pesar de todo eso, supo dar una gran batalla que hasta hoy en día es recordada por todo el mundo. Todo eso y más en el próximo capítulo. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Quedan todos invitados a nuestra fanpage de Facebook, donde estaremos subiendo material adicional y complementario a nuestros temas aquí presentados todos los días, además de muchos otros contenidos. Esperamos nos hagan saber sus dudas y consultas y obviamente sus sugerencias sobre los temas presentados y aquellos temas que deseen que nuestro canal investigue. Los esperamos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.